Supercherías médicas es el título de nuestra colección de relatos de hoy. Usted sabe que cada tanto contamos historias que tienen que ver con extravagancias de la medicina de otros tiempos. Son historias de vendedores de elixir, de embaucadores, de supuestos sabios que tenían métodos poco ortodoxos para curar. Una práctica muy difundida en la Europa desde el siglo XV hasta el XVIII fue la necroantropofagia. Dice el cronista que desde el Renacimiento en adelante Europa se comió prácticamente todos los difuntos acartonados de Egipto y el Asia Menor. No uno ni dos, sino millones de cadáveres. Digamos que se creyó por mucho tiempo que comerse porciones de momia curaba el dolor de cabeza o los dolores dentales, contrarrestaba los venenos o aliviaba la garganta. Para todo aquello, por ejemplo, para todo esto que acabo de decir, la recomendaba el veneciano Andrés Mattioli en un tratado escrito en 1581. Hasta principios del siglo XIX, por ahí en las farmacias había unos frascos con pedazos de algo que decían que era momia, ¿no? Las momias eran difíciles de conseguir. La voracidad de los europeos era tal que los sepulcros egipcios y sirios se quedaron finalmente vacíos, ¿no? Y los boticarios, los farmacéuticos que las vendían, tuvieron dificultades para encontrar siquiera unos andrajos con que enriquecer sus pociones salutíferas. Y, naturalmente, aparecieron falsificadores de momias. En realidad, lo que hacían eran propiamente momias, pero de finados nuevos. Allá por 1562 se vendían en Egipto momias falsas por 25 escudos de oro, que era mucho. En 1564, Guy de La Fontaine, que era el médico del rey Carlos IX, el de la noche de San Bartolomé, se encontró en Alejandría, en Egipto, con un mercader que le mostró cerca de 40 cuerpos momificados dispuestos para la venta. Pero su antigüedad era de 4 años. Entonces, preocupado, La Fontaine notó que a aquellos cuerpos envueltos en trapos viejos se les había adjudicado nombres de inexistentes reyes y faraones. Bueno, a lo mejor de faraones verdaderos. Sí, pero que no eran esos. Pero igual es lindo inventar nombres de faraones. ¿Sí? ¿Se le ocurren algunos a usted? No, absolutamente ninguno. Tisoler el Morocho. Es uno que se me ocurre. Ajá. Bien. El caso es que viajaron a Francia, a Italia, a España, a Inglaterra, miles y miles de difuntos, nuevos y viejos, que más tarde, pulverizados, integraron el repertorio de las boticas más elegantes y más reputadas. Incluso Francisco I de Francia, el rey, no daba un paso si no llevaba de reserva un tarro de momia. Traigan el tarro de momia, decía, que voy a dar un paso. Ya en el siglo XVI, o sea, en este mismo que estamos, porque Francisco I pertenecía al siglo XVI, algunos médicos comenzaron a cuestionar la bondad de esa porquería, ¿no? Ambroise Paré la rechazaba. Era un médico muy famoso, Ambroise Paré, que se mandaba, sin embargo, sus ricas bestialidades. Bueno, pero en esto de la momia estaba en contra. Y decía que los caldeos y los egipcios no habían embalsamado a sus antepasados para que se los comieran los cristianos. No parece un argumento, de todos modos, muy médico. Escribió Paré en cuanto a la falsificación: estamos viendo cómo nos hacen tragar de manera indiscreta y brutal la carroña hedionda de los ahorcados o de los peores canallas de la chusma de Egipto, de apestados o leprosos, como si no hubiera otro medio de salvar a un hombre que introduciendo en él otro hombre. Otro hombre.
digamos que a pesar de las quejas de Ambroise Paré, aún durante el siglo XVIII, incluso durante el siglo XVIII ya Ambroise Paré no se quejaba. Sí, ya se lo habían comido a él. Ya era él mismo una momia. Pero durante el siglo XVIII la momia siguió formando parte de muchísimas recetas, licores y arcanos. Así que... qué curioso esto, ¿no? Qué curioso. Y no sé por qué... fíjese, el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración. No estamos hablando de prácticas de sociedades primitivas, la civilización, y sin embargo comían momia. Para mí, discúlpeme, que le hacía bien. ¿Que usted está rescatando los valores medicinales de la momia? No. La momia tardaba 70 días en volverse tal. Mejor dicho, el procedimiento que utilizaban los egipcios para embalsamar un cuerpo tardaba 70 días. Después, para que fuera momia tardaba mucho más, ¿no? Lo curioso es que el duelo, cuando se moría algún personaje importante, era justamente de 70 días. Esto permitía que ambos tiempos hicieran armónicos los homenajes, la fiesta. Pero cuando se moría un rey en Egipto era un lío. Era verdaderamente un lío. Ellos tampoco se ponían muy tristes. Le empezaban a decir Osiris al finado. Por ejemplo, usted se llamaba Ramsés II. Sí. Muy bien. Un día se moría, Dios no permita. Sí, la boca está de un lado. Y entonces le decían Osiris Ramsés II. Como aquí decimos, el finado fulano. El finado. Se muere uno y ahí viene... No viene más. No me asuste. Ahí vivía el finado fulano. Que le digo, es terrible eso. Este paso, digo, con término de 1 hora, de 2 horas, cuando uno está ahí, viene el velorio y dice, y el finado, decía, hace 2 horas estaba vivo. Bueno, le decían Osiris. Osiris, que era el nombre, naturalmente, de un dios que tiene una historia como muerto mucho más rica que como vivo, como sucede con muchos. Tantos. Por otra parte, Ramsés tenía, como todos los faraones, nombre secreto, ¿no? Sí. En Egipto vos andabas con un nombre que era un nombre de uso común, que era un nombre para fines prácticos, ¿no? Para que te pudieran llamar de algún modo. Pero ese no era tu verdadero nombre, porque el verdadero nombre lo sabías vos solo, y se suponía que quien conocía el nombre de otro podía ejercer poder sobre aquel cuyo nombre conocía. Pero nosotros sabemos el nombre secreto de Ramsés, que era Usimare Septemare. Ese era el nombre verdadero. Él se hacía llamar Ramsés II para que, imagínense, el faraón de Egipto no va a permitir que uno cualquiera póngale yo. Iba allá y me le aprendía el nombre, como ya me lo sé, le decía, a ver, me está gustando Ramsés para que me regale, andá a saber qué. Bueno, no sé para qué le digo todo esto. Digo, bueno, a Ramsés no se lo comieron los cristianos porque comían momias de segundo orden. Desde luego las momias de los reyes estaban en sarcófagos, aunque se afanaron mucho. También se afanaron mucho, ¿no? Calcula que ninguna tumba importante del Egipto clásico se salvó de los ladrones de tumbas. Un día, a fines del siglo XIX, Gastón Maspero, que era un italiano, que era, yo creo que director del Museo del Cairo, o algo así, recibió noticia de que habían encontrado una tumba, o una cueva.
ya un poco más allá del Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es en el oeste de Tebas, al oeste del Nilo. Casi todos los cementerios son en el oeste, en muchísimas religiones, por razones de analogía con el sol, ¿no? La tierra de los muertos es al oeste. Pero ya más allá, en las montañas que están pasando, encontraron una cueva, unos tipos. Y encontraron un montón de momias en esa cueva, de faraones de cartel. Por ejemplo, Seti I, que si no recuerdo mal era antecesor casi inmediato de Ramsés, y otros, que habían, algunos de los Amenofis o Amenhotep, que eran también, fueron 4, ¿no? El cuarto fue en realidad Akenatón el hereje, pero uno de esos, no el hereje, uno de los 3 primeros estaban ahí, y ponele unas 20 momias de cartel. Entonces fueron a investigar y se dieron cuenta de que eran momias choreadas, pero no choreadas ayer, no que ayer, sino que se las venían afanando desde hacía miles de años y que las tenían allí junto con un montón de otros objetos, unos niatos que eran una familia, una dinastía, pero de chorros, que venían traspasando ese oficio de padre a hijo, ¿no? Y encontraron todas esas tumbas todas esas momias, quiero decir esos sarcófagos, que se daban por perdido. En general, lo que menos encontraban los tipos cuando daban con una tumba era al finado. Por ahí encontraban alguna cosa, pero al finado se los llevaban enseguida. ¿Por qué? Porque los objetos preciosos estaban en el finado. El finado casi siempre tenía mascarillas de oro, que sé yo, así que el finado duraba poco. Bueno, todo esto no tiene nada que ver con las momias que vendían en la farmacia, que eran unos pedacitos de algo que la gente se comía. Pero alegremente se lo comía, como diciendo, me duele la cabeza, me voy a comer un pedacito de Tutankamón. Otra superchería. José Recuero era un español que vivió a fines del siglo XVIII. Era ciego. Su prodigiosa habilidad como médico era reconocida en la villa de La Mancha y más precisamente en los campos de Calatrava y Montiel. Aseguraban los vecinos de esa región que Recuero era ágil de manos para tañer la vihuela y que podía curar con la música a los enfermos. Lo hacía con jotas, fandangos y seguillas. Pero donde con más asombro se veía la eficacia de este doctor Recuero era en el tratamiento de las picaduras de las tarántulas, que eran unas arañas productoras de un mal horrible, conocido en esos tiempos como tarantismo. El doctor Francisco Cid, que era miembro de la Academia de Madrid y médico titular del Cabildo de Toledo, escribió un libro para demostrar, con curiosos datos, que el tarantismo se curaba con la música, al modo como se hacía en la Puglia, en Italia. En tal obra se decía que en La Mancha habían muerto varios por no haber habido quien tocase la tarantela o por haber llegado tarde el que la debía interpretar. El ciego José Recuero había viajado a Italia y se había instruido en todas las tarantelas que se tocaban en el país para curar a los picados españoles, a los que habían picado las tarántulas en España. En febrero de 1783, el noble Manuel de Córdoba sufrió una picadura. Ya estaba en su última confesión cuando se acercó José Recuero. Dice la crónica que empezó con un fandango. El enfermo permaneció quieto hasta que por fin se inició una tarantela. Entonces Manuel de Córdoba empezó a bailar con ligereza y sin perder el compás. Parecía el más diestro bailarín, parecía. Los presentes se reían de ver bailar a un hombre al que jamás habían visto moverse con ninguna música.
José Recuero hizo bailar al enfermo toda la tarde y sanó. El método de Recuero fue famoso y muy solicitado, tanto que el rey Carlos III lo llamó cuando se enfermó. El ciego Recuero tocó para el rey alguna música, pero fue en vano, porque al rey no lo había picado ninguna tarántula y se murió. Si le hubiera picado alguna tarántula se hubiera curado. Un cirujano poco escrupuloso del siglo XVIII, esta vez en Francia, fue Jacques Bollier, más conocido por el nombre de Frère Jacques. Decían que operaba los cálculos hepáticos de un modo sorprendente, imagínense, en el siglo XVIII. Lo notorio en el método de Frère Jacques era la forma grosera y poco científica con la que operaba. Parece que agarraba un cuchillo y te achuraba redondamente. Lo notorio residía también en que era uno de los pocos que osaban hacer esa operación. Sus conocimientos en anatomía eran producto de su antigua profesión. Había sido verdugo. Frère Jacques fue uno de los que diseñaron la muerte de Damien, ¿se acuerda? Aquel que había intentado matar a Luis XV. Muy bien. Una muerte horrorosa, pero para diseñar ese horror había que tener cierto conocimiento. El mariscal duque de Lorge supo de las habilidades de Frère Jacques e hizo llamarlo, y se llamélo. Parece que el duque sufría o creía sufrir cálculos hepáticos. Era muy cauto y entonces, antes de entregarse al cirujano, así nomás, juzgó conveniente ponerlo a prueba. Así que se buscaron en París 22 enfermos del cálculo hepático, la piedra, como le llamaban entonces. Estos 22 niatos fueron llevados al palacio del duque y operados por Frère Jacques ante los ojos de los médicos del rey. Los médicos informaron que las operaciones habían sido efectuadas horriblemente, pero todos los operados se curaron en pocas semanas. Más cauto aún, el duque de Lorge hizo firmarle a Frère Jacques una nota en la que debía responder con su vida si algo salía mal. Frère Jacques firmó y se hizo la operación. Y fue un desastre. El cirujano se dio cuenta de que al duque no le quedaría mucho tiempo de vida. Entonces, con toda alegría se acercó a su lecho y le dijo que los resultados habían sido magníficos. Entonces, muy contento, el mariscal duque de Lorge, todavía convaleciente, rompió la nota firmada por Frère Jacques y al otro día el duque de Lorge se murió. Se cree, según figura en los anales, que el amigo Jacques terminó sus días en Rusia. Así que el consejo, la moraleja, es que si uno se hace operar por un médico que responde con su vida, hay que esperar antes de romper el documento que se ha firmado. Hay que esperar, porque uno a veces se apura, ¿no es cierto? Todo va a salir bien, va a salir bien, y te morís, ¿y qué pasa? ¿No es cierto? ¿Quién lo mata al otro tipo? Nadie. ¿Y por qué hay que matarle al otro tipo? Porque para eso lo hice firmar, señor. Lo hice firmar que si me pasaba algo... Además, yo le hago firmar eso a los dentistas. Pero eso es más una venganza que una garantía, le digo. Tiene razón, sí. Casi todas las garantías tienen forma de venganza. Lamentablemente. ¿Usted le hace firmar a los dentistas? Yo le hago firmar todo. Que si le hacen doler... Una garantía no es que se van a matar, pero porque me tienen que devolver un dinero o algo. Una indemnización. ¿Según cuánto le duela? Una indemnización, sí. Ajá. Usted exige que sea sin ningún tipo de dolor, entonces. O sea, si el tipo... En donde yo digo hay, me tiene que devolver la guita. Le va descontando según los talles. Así que... Bueno, ¿a quién dedica esto usted, no? Bueno, Alejandro, ya que de momias hemos hablado en principio, uno de los dedicados, permítame, a un ex oyente de este programa, alguien que escucha este programa, el señor Karadagian. Exactamente. Que escuchaba este programa, claro. Sí, que hizo famosa la momia. Y también al doctor Recuero, que junto con Orfeo deben haber sido algo así como los creadores de la musicoterapia. Sí,
Sí, claro. No Cuando sabía, no lo moda sabía, ahora. pero era musicoterapeuta. Claro. Te tocaba la tarantela y te curaba. Y usted cuando que es guitarrista, rolón y psicólogo, ¿no aprovecha No esa aprovecha, virtud? por ahí lo cura a los locos tocándole. O los amansa un poco, el arpegio. No he hecho algo de eso, pero no en el consultorio. ¿A dónde? Le tocó. En el baño. No, en geriátricos. Trabajaba con música. Y que le cante unos tanguitos. Le cantaba unos tanguitos a los El taita de la abuelos, Naval. los hacía cantar a ellos, sí. Ah. Y cuando entraba en confianza, entonces ya se relajaban y empezábamos a conversar. Y les cobraba. Eso. Cuando entraba en confianza, la gorra. Pagaba el geriátrico, no los abuelos, quédese tranquilo. Gratis no iba a ir. Bueno, hablando de musicoterapia, vamos a escuchar una tarantela para aquellos, Picados. claro, aquellos oyentes que hayan sido picados por una tarántula y que estén corriendo riesgos. Vamos a escuchar la tarantela en la menor de Liszt, en solo de piano por Valérie Traillon. Así que, atención, adelante, Valérie, adelante, vamos.